Tal vez te ha pasado que cuando quieres utilizar un tema gramatical te equivocas o no tienes muy claro en qué momento utilizarlo. O tal vez cuando lo estás utilizando te confundes aún más. Esto no significa que no tengas un buen nivel de español o que seas malo o mala al utilizar la gramática. Puede ser que no estás practicando de una manera correcta y eficiente la gramática y el español en general. En este video te voy a hacer caer en cuenta de algunos errores que posiblemente estás cometiendo y también te voy a dar un consejo muy importante para que de ahora en adelante tu estudio en la gramática del español sea exitosa. Yo soy Diana Isabel, profesora de español para extranjeros, y lo que más me gusta enseñarle a mis estudiantes es aprender a sentir el español como lo hacemos los nativos. Por eso te invito a este espacio, donde tendrás la oportunidad de escuchar consejos y reflexiones de una profesora y nativa del español. Si estás listo, lista, comencemos. Según la experiencia que tengo con mis estudiantes y mi propia experiencia que tengo al estudiar otros idiomas, puedo decirte que seguramente a ti te está pasando lo mismo. Cuando vas a estudiar, por ejemplo, el tema de contraste de pretéritos, el pretérito indefinido como yo fui, yo hice, o el pretérito imperfecto, yo iba, yo hacía, puedes comenzar a pensar en tu niñez, en lo que hiciste ayer, en lo que hiciste el año pasado, de pronto en algún pasatiempo. Y eso no está mal porque es algo que es familiar para ti. Pero ¿qué ocurre? Que pueden ser muchas cosas diferentes de las que vas a hablar. No estás enfocándote en un tema en específico, en un periodo de tiempo determinado, sino que estás hablando de muchas cosas al azar, de muchas cosas que sabes, pero no estás utilizando la gramática para que tu cerebro pueda ver patrones, pueda anclar ese tema a algo específico, relacionarlo y que le sirva para poderlo recordar. Algo importante que quiero que caigas en cuenta es que la gramática no se aprende ni se entiende y mucho menos memoriza practicándolo con frases sueltas, con ideas diferentes, con contextos que no se relacionan, con ideas de la vida de una persona, del pasado propio, de tu pasatiempo favorito. Lo más importante es que te enfoques en un solo tema. Y eso es lo que yo llamo contexto. Entre más pequeño sea el contexto que tú elijas para practicar el tema gramatical que tú necesites realizar en ese momento, es mucho más fácil que puedas anclar y que puedas fijar el entendimiento de la gramática a tu vida diaria, a tu naturalidad a la hora de expresarte en el español. Esto que te digo no es que sea una regla y una imposición y que si no lo estudias de esa manera no vas a aprender. Es simplemente algo que por experiencia puedo aconsejarte si se te está de pronto dificultando entender un tema en particular. Entre más pequeño sea el contexto, mucho mejor para empezar. Entonces, si vas a utilizar tu propia vida para hablar del contraste de pretéritos, puedes empezar por una época de tu vida, por una etapa de tu vida. Por ejemplo, tu niñez entre los 5 y 10 años. Puedes hablar de la primaria en el colegio, puedes hablar del bachillerato nada más o solo de la universidad. Y poco a poco vas ampliando ese mismo contexto, lo vas haciendo un poco más grande a medida que vas entendiendo más el tema gramatical que estás practicando. El contexto que elijas puede ser el que tú quieras, no hay un límite. Historia, cultura, arte, literatura, deportes, series, películas, música, infinidad de temas. Lo más importante es que comiences de lo pequeño a lo grande. Cuando comienzas a practicar la gramática en contextos específicos, no solo estás permitiendo que tu cerebro pueda asimilar poco a poco el uso de cada gramática, de cada tiempo verbal, sino que estás haciendo que no se vea como una regla,
sino que empieces a sentir con naturalidad la necesidad de utilizar determinada conjugación, determinado tiempo verbal, determinada estructura gramatical, porque sabes que la necesitas, que es indispensable para poder expresar lo que en realidad quieres transmitir, lo que en realidad quieres que la persona que te está escuchando sienta. Para darte un ejemplo muy claro, voy a hacer algunas frases donde te voy a contar cómo Gabriel García Márquez, uno de nuestros grandes escritores y periodista colombiano, am, construyó y comenzó a desarrollar la historia de Cien años de soledad. Únicamente me voy a concentrar en cosas de su vida relacionadas con ese libro. No voy a hablarte de nada más de la vida de él o de sus características. Comencemos. Antes de escribir la novela, Gabriel García Márquez recordaba las historias de su infancia y un día decidió convertirlas en un libro. Recordaba las historias de su infancia. No era solo un día, no era solo un instante, era algo que ocurría habitualmente. Y un día me estoy concentrando en un momento de esa etapa, en un día decidió convertirlas en un libro. Mientras vivía en México, empezó a escribir Cien años de soledad. Mientras vivía. Ese mientras hace que esté hablando de durante, por un periodo de tiempo, a través del tiempo en que vivía en México, empezó a escribir Cien años de soledad. No voy a hablarte de algo habitual que hacía, porque empezar es una decisión que se toma. Un día comienzas a escribir un libro, entonces él comenzó, él tomó la decisión. La conclusión que te quiero dar es que él empezó a escribir Cien años de soledad. Durante meses escribía todos los días y avanzó sin saber si el libro funcionaría. Durante meses, a través de los meses, escribía todos los días, algo habitual. Y avanzó sin saber si el libro funcionaría. Lo mismo, fue un impulso, fue algo que consiguió, algo que obtuvo. Te estoy hablando de la conclusión. No estoy detallando que él avanzaba poco a poco, día tras día. Yo te estoy hablando de, finalmente, en conclusión, él avanzó. Mientras trabajaba en la novela, dependía del apoyo de su familia. Igual a los anteriores, mientras, a través del tiempo, durante, trabajaba en la novela. Mientras trabajaba en la novela, durante ese tiempo, dependía del apoyo de su familia. Estamos hablando de un proceso que ocurrió durante la escritura de Cien años de soledad. Cuando Cien años de soledad se publicó, García Márquez confirmó que había contado la historia que llevaba años construyendo. Cuando Cien años de soledad se publicó, estoy hablando de un tiempo específico. ¿Cuándo? Me estoy ubicando en un momento específico. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un día, pero el cuándo me habla de quiero darte un día o un momento de su vida específico que fue, se publicó. Estamos hablando en este caso de Cien años de soledad, se publicó, salió a la luz. En ese momento, Gabriel García Márquez confirmó, en ese momento, confirmó que había contado la historia que llevaba años construyendo. Él se dio cuenta de eso que había logrado, que sí había podido relatar toda su infancia en un libro. Si, por ejemplo, hubiéramos hecho el ejercicio de practicar el contraste de pretérito indefinido e imperfecto, hablando de toda la vida de Gabriel García Márquez,
tal vez no hubiéramos podido concentrarnos un poco más en un momento específico de su vida. Entonces, hubiéramos hablado de su niñez, hubiéramos hablado de su vida en Colombia, en México, de sus premios, de cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. Y esto haría que estuviéramos un poco más pendientes de la vida del escritor y no tanto de cómo la gramática me va a servir para expresar detalles o momentos específicos que yo quiero resaltar o que yo quiero recordar. En este caso, pudimos hablar un poco más de lo que ocurrió en su vida para poder lograr escribir este gran libro. Pero ya después, cuando podamos entender estas frases que analizamos hace unos minutos, cómo la gramática llega a transmitirnos ciertos mensajes, podemos de hecho esas mismas frases decirlas utilizando otros tiempos verbales, utilizando otras formas de expresarnos. Y ahí vamos a poder entender si ya no utilizo el imperfecto, el pretérito imperfecto, sino el indefinido, ¿qué cambio voy a tener? ¿Cómo debo de cambiar la frase? Y ya, ¿qué va a escuchar la otra persona? ¿Qué va a sentir? ¿Qué estoy transmitiendo? Es muy importante que hagas todos esos movimientos en la gramática para que empieces a darte cuenta lo importante que es esta herramienta para poderte comunicar con otras personas. Espero que este video haya sido útil y de tu agrado y pueda aportar un granito de arena para seguir mejorando tu nivel de español. Y si quieres seguir aprendiendo español con conversaciones, te espero en el siguiente video donde a través de una conversación en una oficina podrás aprender ciertas expresiones y la manera como manejamos los malos entendidos de una manera cortés y un poco formal. Así de esta manera podremos seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!